Así que, bajo la superficie, hay fracturas profundas en este momento dentro de la OTAN, y básicamente están diciendo, si no decidimos nada en absoluto, quizá la gente no vea lo divididos que estamos. Así que esta es una especie de forma de controlar los daños, de mantener la apariencia de un bloque unificado, aunque en realidad ahora mismo existen profundas divisiones dentro del propio bloque de la OTAN. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy estoy hablando con Sjoerd de Groot, un activista por la paz en los Países Bajos, donde coorganiza una protesta contra la cumbre de la OTAN los días 24 y 25 de junio bajo el lema Pueblos por la Paz. Esa es peoplesforpeace.com. Esto es lo que queremos discutir hoy. Así que Sjoerd, bienvenido. Gracias por invitarme. Bueno, gracias por organizar esto. ¿Puede contarnos un poco más sobre su organización y qué están planeando para el 24 y 25 de junio? Sí, así que Pueblos por la Paz es una organización que quiere reunir a todas las fuerzas pro paz y antiguerra en los Países Bajos, pero también, de forma más amplia, dentro de la OTAN. Lo que nos distingue de otras protestas similares que se han organizado en el pasado es que adoptamos un enfoque claramente no ideológico. Tenemos un programa básico que se puede encontrar en nuestra página web con una lista de unas 10 demandas y decimos que cualquiera que quiera apoyar estas demandas, independientemente de cualquier otra posición ideológica, es bienvenido a unirse a nuestra coalición. No solo sois bienvenidos, sino que queremos que os unáis a nuestra coalición, porque como hemos visto en el pasado, y en cierta medida en el presente, muchas coaliciones o grupos antibelicistas solo se centran en un rincón muy concreto del espectro ideológico o social. Creo que esta es en realidad una forma ineficaz de organizarse, porque bueno, tenemos esos ejemplos en los Países Bajos y en otros países también. Se podría decir que hay grupos de izquierda radical que pueden movilizar desde unos pocos cientos hasta unos pocos miles de personas como mucho, pero que solo representan a una parte muy pequeña de la sociedad. Y lo que es más importante, que de todos modos siempre están presentes en este tipo de ocasiones. Así que, si los grupos socialistas radicales o marxistas, con sus banderas rojas y demás, se presentan a protestar, eso no asustará a los líderes de la OTAN, porque ya cuentan con la idea básica de que estén allí. Sin embargo, si vemos una gran participación de personas, desde grupos disidentes de derechas hasta comunidades migrantes, pasando por grupos de izquierdas y liberales, es decir, de todo el espectro, personas uniéndose y respaldando este tema común de no apoyamos la campaña bélica que actualmente lidera la OTAN, entonces los líderes de la OTAN podrán ver que sus tácticas de divide y vencerás ya no funcionan. Eso ejercerá presión sobre los líderes de la OTAN, porque mi hipótesis es que, especialmente en Europa, los gobiernos no representan a la población en general ni a la clase trabajadora, sino que representan principalmente los intereses del capital financiero. La única manera de mantener un gobierno que actúa principalmente en nombre de los intereses de una fracción tan pequeña de la sociedad es manteniendo al resto de la sociedad dividida. Y nosotros intentamos romper ese bloqueo. Eso es algo muy bueno de hacer, porque tienes toda la razón. El movimiento por la paz, tal como existe hoy, o las fuerzas pacifistas en Europa y también en Norteamérica, están muy fragmentadas entre la izquierda y la derecha, y ciertos grupos de centro que en realidad se menosprecian entre sí, o se les hace hacerlo. O mejor dicho, las narrativas dominantes intentan continuamente decir, oh, estos grupos no pueden marchar juntos, o los grupos de derechas son racistas. Por lo tanto, si los izquierdistas marchan con ellos, también son racistas. Es decir, intentan crear estas divisiones que realmente hacen que cualquier tipo de movimiento pacifista serio sea muy, muy difícil de lograr.
Así que te felicito por ese enfoque. La organización Pueblos por la Paz, ¿cuánto tiempo lleva existiendo y con quién trabajáis? ¿O cuántas personas sois las que intentáis organizar esto? Correcto. Así que no somos formalmente una organización, sino un colectivo de activistas por la paz individuales. Por supuesto, algunos de nosotros estamos vinculados a diversas organizaciones, pero esta formación surgió más o menos de otra organización de protesta que de alguna manera se remonta a la coalición estadounidense Rage Against the War Machine. Así que, en febrero de, creo, 2023, hubo, en muchos sentidos, un intento similar de unir una amplia coalición de grupos pacifistas en Estados Unidos, en algún momento de febrero de 2023. Y ese mismo día, en varios otros países, se organizaron protestas similares, una de ellas en los Países Bajos. Desde entonces, la organización que organizó la protesta en Ámsterdam en esa fecha ha estado organizando protestas contra la campaña bélica de la OTAN cada mes. Así que, cada último domingo del mes, estamos en Ámsterdam organizando nuestra protesta contra la maquinaria de guerra. Y llevamos haciendo eso ya, bueno, ya son más de 2 años. Las personas detrás de esta organización, junto con otras que hemos conocido, se unieron a la coalición. Básicamente tomamos la iniciativa en algún momento del año pasado, diciendo, vale, el año que viene la cumbre de la OTAN será en nuestro país, así que es nuestra responsabilidad organizar una protesta. De esta coalición, Pueblos por la Paz surgió esencialmente de este grupo. Ya veo. Recuerdo la manifestación Rage Against the War Machine en Washington, que fue bastante grande, con personas como Medea Benjamin y Jimmy Dore, entre otros, todos dando discursos e intentando unirse. Es bueno ver que este movimiento sigue vivo, está bien y activo ahora, especialmente al acercarnos a la nueva cumbre de la OTAN, que siempre es un momento en el que la verdadera máquina de guerra vuelve a cobrar impulso y avanza. No olvidemos que fue la cumbre de Bucarest de 2008 la que básicamente consolidó la idea de que Ucrania y Georgia debían convertirse en miembros de la OTAN, y creó gran parte del caos que hemos visto desde entonces. ¿Cuáles son tus temores o expectativas respecto a esta nueva cumbre de la OTAN en tu país? Bueno, creo que esta será, de alguna manera, una cumbre de la OTAN histórica también, pero en la dirección opuesta a lo que fueron Budapest o Bucarest hace unos 15 años, porque parece que esta será una de las cumbres más minimalistas de la OTAN en mucho tiempo, posiblemente en la historia de la OTAN. Así que, nominalmente, esto parecía ser una victoria de relaciones públicas bastante fácil para la OTAN, porque el nuevo secretario general, Mark Rutte, es nuestro anterior primer ministro, y Países Bajos es nominalmente uno de los países más pro-OTAN de la alianza. Así que sobre el papel habría muy poca dificultad para organizar esto en La Haya. Bueno, en realidad está empezando a parecer mucho más difícil. Literalmente la mitad de la policía del país, personas que trabajan para la policía, están siendo movilizadas para ir a La Haya y organizar la seguridad. Y creo que incluso desde Alemania y Bélgica se están dando fuerzas policiales adicionales. Así que también nos está costando mucho dinero. Están hablando, creo, de 186 millones de euros para organizar esta cumbre de 2 días ahora mismo, lo cual, por cierto, es más de lo que supusieron los recortes del año pasado en el transporte público que se anunciaron. Así que bueno, de alguna manera podemos ver a dónde fue ese dinero. Pero además, nosotros como Gente por la Paz hemos empezado recientemente a colaborar con otro grupo dentro del país, que es un grupo de veteranos. Y no solo habrá muy poca protesta, que probablemente era lo que esperaban, sino que veteranos que han participado activamente en misiones de la OTAN protestarán contra la cumbre de la OTAN, junto con la gente que llevamos, junto con personas de movimientos disidentes de derechas que surgieron del movimiento anti-COVID, junto con trabajadores migrantes turcos, con los que también estamos colaborando.
Así que se trata de una coalición de fuerzas muy improbable, que probablemente saldrá a protestar. Aunque, como he dicho, sobre el papel no hay indicios de ningún movimiento disidente serio contra la OTAN dentro de los Países Bajos. En ese sentido, probablemente ya será un desastre de relaciones públicas, y creo que ya lo están anticipando. Originalmente, la idea era celebrar una cumbre de la OTAN del 24 al 26 de junio de 2024. Ahora mismo, se ha reducido solo al 24 y 25. Sin embargo, no habrá conversaciones de ningún tipo el día 24. Los líderes de la OTAN simplemente llegarán a los Países Bajos y luego cenarán con los jefes de Estado y de Gobierno. Y al día siguiente, solo habrá unas pocas horas de conversaciones. Y básicamente ya se ha anunciado que la declaración final no implicará sustancialmente nada en absoluto. Porque si ellos, esto es a lo que me refiero con significativo, pero en la dirección opuesta, tienen miedo de que si se posicionan para tomar decisiones firmes, entonces habrá enfrentamientos entre los diferentes países. Así que, bajo la superficie, ahora mismo hay fracturas profundas dentro de la OTAN, y básicamente están diciendo, si no decidimos nada en absoluto, quizá la gente no vea lo divididos que estamos. Así que esto es una especie de forma de controlar los daños, de mantener la apariencia de un bloque unificado, aunque en realidad ahora mismo hay profundas divisiones dentro del propio bloque de la OTAN. Creo que tienes toda la razón. Quiero decir, si solo miras el cambio de postura que han tenido los Estados Unidos con su nueva administración y cómo el equipo de Trump es básicamente un elemento impredecible para la OTAN, y nadie sabe dónde ese cañón va a derribar los pilares de la doctrina de la OTAN la próxima vez. Supongo que los europeos deben de estar extremadamente nerviosos en este momento sobre lo que aún pueden lograr con este vehículo que es la OTAN. Así que, en este sentido, sería absolutamente fantástico si vuestra protesta lograra acelerar ese proceso de fragmentación dentro de la OTAN, porque ese ha sido durante mucho tiempo su juego contra otros, fragmentarlos. ¿Esperáis o estáis recibiendo algún tipo de cobertura en los medios de comunicación de masas en este momento? Es decir, contactaste conmigo y podemos hablar en YouTube. ¿Habéis tenido éxito en conseguir algún tipo de atención por parte de los medios de comunicación tradicionales? Apenas. Tenemos, como creo que ocurre en cualquier país, incluidos los Países Bajos, un circuito de medios alternativos, y allí tenemos algunos buenos contactos. Hemos participado en varios programas de medios alternativos dentro de los Países Bajos. Aunque bueno, también hay mucho por ganar en ese ámbito, pero en los medios tradicionales no. Básicamente hemos sido ignorados. Y de hecho, recientemente descubrimos que, remontándonos a las protestas mensuales que llevamos haciendo durante 2 años y medio, no se trata solo de que no seamos lo suficientemente grandes como para ser notados, sino que era una cuestión de política, porque llevamos haciéndolo mensualmente durante 2 años y medio, y ni una sola vez, una vez, hace aproximadamente 1 año y medio, un periódico importante holandés hizo un reportaje sobre nosotros, en el que, por supuesto, decían que estábamos financiados por Rusia. Lo cual es bastante gracioso, porque si miras la infraestructura que utilizamos, básicamente no hay nada que cueste dinero. Entonces, ¿por qué tendrían que pagar? Pero esa fue la única vez que recibimos cobertura. Sin embargo, hace unos meses se lanzó, o se hizo pública, otra organización de protesta que está más orientada hacia los grupos activistas liberales tradicionales, y de inmediato consiguieron que se escribieran artículos en los periódicos sobre ellos, entrevistas con sus portavoces, incluso en las noticias nacionales de la noche. Diría que, básicamente, se hicieron anuncios para ellos. Y la Agencia Nacional de Prensa de los Países Bajos también escribió una nota sobre ellos. Sin embargo, alguien cometió un error e incluyó una foto de nuestra protesta en su reportaje.
Así que eran conscientes de nuestra protesta, porque al parecer tenían fotos de nuestras manifestaciones en su archivo y alguien las insertó accidentalmente. Así que lo sabían, pero tomaron la decisión de no escribir ni una sola vez sobre ello. Ahora, hace aproximadamente un mes, enviamos una nota de prensa a los medios nacionales anunciando nuestra protesta y, en respuesta, la Oficina Nacional de Prensa redactó un breve comunicado. En él, intentaron presentarnos como un grupo marginal y conspiranoico, destacando a algunos de los ponentes que anunciamos, quienes en conjunto no representaban la diversidad de todo el espectro de oradores que teníamos en nuestro programa. Sí, esto es también, por supuesto, una táctica muy simple de desacreditar a la gente, ¿verdad? Y esta culpa por asociación, ¿no? Si tienes a alguien que es, aunque sea mínimamente controvertido en el grupo, y luego enfocas toda la atención en esa persona e intentas pintar a todo el grupo bajo esa luz, es absolutamente repugnante, pero previsible. Me alegra que al menos estés recibiendo algo de cobertura. ¿Tienes planes de retransmitir el evento en directo o de emitirlo en algún sitio? Sí, no estamos completamente seguros de que esto vaya a suceder, pero contamos con alguien que tiene experiencia en la configuración técnica de este tipo de retransmisiones en directo. Estamos viendo si podemos hacer hueco en el presupuesto para realizar básicamente una retransmisión en directo desde el lugar. Por supuesto, la red móvil podría estar bastante saturada con toda la gente que habrá allí, pero estamos buscando soluciones técnicas para este problema. Hay bastantes posibilidades de que efectivamente haya una retransmisión en directo, al menos del programa de ponentes. Así que para que quede claro, eso también levante. Así que en ambos días, el 24 y el 25, estaremos protestando. Comenzaremos con un programa de oradores y también música en el Malieveld, que es un parque cerca de la estación central en La Haya. Es bastante grande y esto durará aproximadamente una hora. Luego habrá una marcha por la zona donde se celebrará la cumbre de la OTAN. Queríamos marchar hasta el edificio, el World Forum, pero básicamente toda la zona está cerrada, así que será muy difícil o imposible llegar hasta allí. Por supuesto, no queremos que las personas que asistan a nuestras protestas tengan problemas con la policía, así que marcharemos alrededor. Pero para el programa de oradores y el programa musical, probablemente tendremos una retransmisión en directo. Sí. Vale, quiero decir, estos problemas técnicos son difíciles de resolver, pero espero que esto funcione. Podemos hablar quizá un poco sobre el ambiente general en los Países Bajos. Y ya sabes, fue el anterior secretario general de la OTAN, ¿cómo se llamaba? Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg, gracias, quien dijo tan célebremente que las armas son el camino hacia la paz. Y en un sentido muy triste, captó algo que ocurría en 2022 y 2023. Creo que lo dijo en enero de 2023. Captó algo sobre el momento que vivía Europa, cuando muchos movimientos pacifistas, algunos institutos por la paz y demás, quedaron tan atrapados por la narrativa de la maquinaria de guerra en lo que respecta a la guerra ruso-ucraniana, que dejaron de abogar por la paz, o suscribieron la idea de que sí, esta vez necesitamos armas para llegar a la paz. ¿Cuán grande fue el colapso, digamos, remate movimiento pacifistas to Países Bajos? ¿Y dónde se encontráis hoy? Bueno, quizá la gente sea consciente de ello, pero creo que fue en 1983, hubo una enorme manifestación por la paz en los Países Bajos. Creo que participaron 500,000 de personas, que es la mayor protesta de nuestra historia. Y bueno, ahora mismo en el mejor de los casos, con nuestras protestas mensuales, reunimos a unas 1,000 personas. Así que es una gran disminución. Pero eso es mensual, personas que salen cada mes, sí.
Sí, bueno, normalmente es un poco menos, pero ese fue nuestro pico, creo, unos pocos miles de personas. Pero eso no viene al caso. Por supuesto, también de esa época hay varios grupos tradicionales por la paz, ONGs pacifistas. Y sí, básicamente apoyan, ya sea de forma firme o suave, la postura del gobierno sobre la guerra en Ucrania. Y uno de los más destacados se llama PAX, que es un grupo cristiano por la paz. No es sorprendente que básicamente sigan la línea del gobierno, porque si vas a su página web y miras la sección de socios, el primero en la lista es el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. El segundo en la lista es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y si sigues bajando, ves todos los ministerios de Asuntos Exteriores de la OTAN. Así que es un movimiento pacifista que básicamente es un brazo de la política exterior de la OTAN. Así que no es ninguna sorpresa que utilicen esta narrativa de la paz para promover los objetivos geopolíticos de Occidente. De hecho, eso no es nada nuevo. Podemos ver ahora mismo, en general, que el liberalismo se utiliza de muchas maneras para legitimar el imperio. Cuando se trata de derechos civiles en otros países, se usa como argumento para iniciar el ataque contra esos países, por ejemplo, Rusia. Así que, hay menos libertad en lo que respecta a las ONG y los periodistas y demás. Así que estamos legitimados para verles como enemigos, aunque todo el mundo sabe que en tiempos de guerra las libertades civiles disminuyen aún más. Así que es justo lo contrario, tiene el efecto opuesto. Pero en este sentido, el liberalismo se utiliza como argumento para legitimar el imperio, y eso en realidad se remonta al siglo XIX y al Imperio Británico. Pero supongo que eso ya una discusión más académica. Pero sí, estos grupos pacifistas logran movilizar a bastante gente, y es interesante ver que hay mucho más espacio para la disidencia cuando se trata de Palestina que cuando se trata de Ucrania. Así que el mes pasado hubo una gran protesta contra la política del gobierno neerlandés de apoyo a Israel. Asistieron unas 100.000 personas. Ahora ha habido un cambio retórico en la política gubernamental. No sustancial, pero se puede ver que, bueno, en este tema sí que están, supongo, en el lado correcto de la cuestión. Supongo que hay varias razones. El genocidio israelí destruye la credibilidad de Occidente como actor de intervención humanitaria y cosas así. Así que creo que esta es la razón principal por la que estos grupos se alinean con la narrativa pro-Palestina. Pero a lo que me refería antes, el otro grupo pacifista que sí recibió cobertura positiva en la prensa, ellos también organizaron una protesta en torno a la cumbre de la OTAN, pero lo hicieron el fin de semana anterior a la cumbre. Por supuesto, hay buenas razones para hacerlo así, principalmente porque la gente no tiene que pedir un día libre para asistir. Y, por cierto, si alguien tiene la oportunidad de asistir, por favor que asista a ambas protestas. No estoy aquí para menospreciar al otro movimiento pacifista. Lo último que necesitamos es una guerra dentro del movimiento por la paz. Pero también nos acercamos a ellos para trabajar juntos y nos rechazaron explícitamente, como acabas de mencionar, por culpa de la asociación. Así que nos ven como si estuviéramos colaborando con personas problemáticas, porque decimos, vale, quien esté de acuerdo con nuestras demandas es bienvenido a unirse, lo que significa que tampoco excluimos a los partidos populistas de derechas que se oponen a la OTAN. Por supuesto, ellos no están demasiado entusiasmados con la idea de participar, así que en realidad es una discusión un poco irrelevante. Pero les dijimos que no excluimos a nadie por principio, y hay algunas personas dentro de esta coalición que están muy en contra nuestra, por alguna razón no del todo clara, y nos consideran problemáticos. Así que este asunto está dividiendo al movimiento por la paz y también está causando daño. No estoy del todo seguro de si esto es simplemente una cuestión de falta de estrategia por su parte, o si hay algunas personas dentro de este grupo que básicamente son infiltrados que trabajan para socavar el movimiento por la paz.
porque hay algunos intelectuales públicos destacados en los Países Bajos que han dicho, vale, quiero apoyar este movimiento anti-OTAN. Pero si hay desacuerdo entre los dos grupos, entonces no quiero tener nada que ver con ello en absoluto. Así que ya literalmente, hay algunas personas, podría dar nombres, pero no lo voy a hacer, que han declarado que se distanciarán de toda esta protesta contra esta histórica cumbre de la OTAN, precisamente porque algunas personas se niegan a intentar unir el movimiento contra la guerra. Esto es muy triste, especialmente si son intelectuales y figuras públicas, quienes no ven que este tipo de estrategia de divide y vencerás, por supuesto, se está utilizando contra el movimiento pacifista, contra un verdadero movimiento pacifista. Y debo decir, una y otra vez, que yo también estoy en la izquierda. Soy miembro de pago de los socialdemócratas suizos. Pero si hay alguien en la derecha del espectro que no quiere que Siria, Líbano, Yemen y otros países sean bombardeados hasta quedar reducidos a cenizas porque no quieren migrantes, entonces, debo decir, de acuerdo, no comparto tu motivación, pero el objetivo final es bueno. Y podemos unirnos en torno a ese objetivo final, y deberíamos hacerlo. Pero por supuesto, esto se está utilizando en este momento para desacreditar a la gente. Estos movimientos, aparte de todas las difamaciones sobre ser propagandistas rusos y estar pagados por el Kremlin y demás, esto es tan barato. Pero por desgracia, sí que funciona hasta cierto punto. Así que tu enfoque de intentar tender puentes es bueno. Espero que se mantenga. Y otra cosa más es, por supuesto, que cada grupo puede presionar desde su lado del espectro, lo que en conjunto también genera un movimiento importante. ¿Cuál es tu recomendación para las personas que quisieran unirse o ayudar? Ya sabes, personas que no tienen mucho tiempo, pero que disponen de 1 o 2 horas a la semana y les gustaría apoyar. ¿Cómo puede tu movimiento, y en general, el movimiento por la paz en los Países Bajos y Europa, ser mejor apoyado? Correcto. Así que primero, si tienes la oportunidad de venir a La Haya el 24 o 25 de junio, lo mejor que puedes hacer es estar allí y unirte a la protesta. Y si vienes de otro país, trae una bandera de tu país para que podamos mostrar visualmente lo diversa y universal que es la oposición a la maquinaria de guerra de la OTAN. Eso es lo primero. Por supuesto, entiendo que para muchas personas que no están cerca o en los Países Bajos, esto no es algo fácil de hacer. Así que además, y esto es muy importante, también vamos a presentar una petición a la dirección de la OTAN, pidiéndoles que pongan fin a la escalada hacia la guerra. Y el día de la cumbre de la OTAN, es decir, el 25, queremos entregar esta petición a la dirección de la OTAN. Así que lo que puedes hacer es firmar la petición y compartirla. Una vez más, especialmente si no estás en los Países Bajos, asegúrate de compartir esta petición tanto como sea posible dentro de tu red de activistas por la paz en tu país. Incluso si no puedes asistir físicamente, estarás presente en espíritu al tener tu nombre en la petición. Y de este modo te aseguras de que la lista de nombres represente al mayor número de países posible. Así que tienes el enlace. Si puedes publicarlo debajo de este vídeo, la gente copiará la petición y compartirla ampliamente. Lo haremos. ¿Y hay algún recurso que recomiendes, especialmente para el público europeo? Ya sabes, ¿cuál es el mejor lugar al que acudir para informarse sobre el movimiento por la paz y las actividades actuales, como la Oficina Internacional por la Paz? ¿O hay algún sitio donde dirías, todo el mundo, id allí para ver lo que está ocurriendo y estar informados? Bueno, realmente no existe, creo, una especie de organización paraguas central, europea o mundial para el movimiento pacifista en este momento.
al menos no una que esté libre del legado contaminado del movimiento pacifista de la nueva izquierda durante la Guerra Fría, que se ha vinculado al liberalismo y en muchos aspectos ha contribuido a legitimar la guerra, como el envío de armas a Ucrania. También hay muchos partidos políticos que surgieron de esta tradición y que básicamente han dado un giro de 180 grados. El Partido Verde en Alemania es un buen ejemplo, pero también en los Países Bajos. Partidos que se fundaron sobre el principio del pacifismo, la no agresión y la no cooperación con ningún tipo de guerra, ahora están defendiendo la construcción de fábricas de armas en nuestro país. Así que sí, es un poco una no respuesta porque, al menos hasta donde yo sé, realmente no existe una buena organización transnacional por la paz. Bueno, quizá estemos en proceso de formarla, pero desde luego aún no hemos llegado a ese punto. Porque hasta donde yo sé, cada grupo que está en este ámbito, de una forma u otra, sigue estando muy vinculado a un rincón específico y normalmente de izquierdas o de centro-izquierda del espectro ideológico. Correcto, correcto. Bien, eso también era algo que quería saber, porque también tengo la impresión de que, ya sabes, el movimiento por la paz que solíamos tener en los años 70 y 80, ese movimiento general, ha sido cooptado en buena parte, lamentablemente. Y los nuevos movimientos, los nuevos grupos que se están formando, todavía trabajan individualmente por su cuenta. Pero me alegra que se estén uniendo y que se estén organizando cosas. Así que estoy muy agradecido contigo y con todos los que están trabajando en esto. ¿Hay algo ya para terminar esta entrevista que todavía te gustaría decir o que la gente debería saber? Bueno, si tienes algo de dinero que puedas aportar, por supuesto, todos nosotros hacemos esto en nuestro tiempo libre, pero las cosas cuestan dinero. También tenemos una página de donaciones en nuestra web, así que, una vez más, peoplesforpeace.com. Y sí, firma la petición, participa. Si tienes algo de dinero que puedas donar, hazlo. Eso es lo importante ahora mismo. Ahora mismo, estamos completamente centrados en lo que vamos a hacer para protestar en la cumbre de la OTAN. Pero después de la cumbre de la OTAN, no vamos a disolvernos como organización. Tendremos que ver cómo vamos a reorientarnos y avanzar hacia el futuro. Fuimos creados con el propósito de protestar en la cumbre de la OTAN, pero veremos qué ocurre después. Para mantenerte al día de lo que está pasando, también puedes suscribirte a nuestro boletín, y después de la cumbre de la OTAN, te informaremos de cómo vamos a seguir organizándonos por la paz. Anavadaréis y esto aquí y en mi Substack. Así que short the Groot. Muchas gracias por el tiempo hoy. Gracias.